Hay frases que parecen amor, pero una persona con una enfermedad terminal las escucha como si fuera presión. Y a veces, quienes más daño hacen son quienes más aman. Una mamá llamó a nuestra línea de apoyo llorando. Su hija tenía cáncer. Después de decirle, hija, Dios te hizo guerrera, su hija simplemente dejó de hablarle. Antes de colgar esa llamada, esa mamá me hizo una pregunta que se ha quedado conmigo desde entonces. ¿Por qué algo que dije con tanto amor le hizo tanto daño? Si tú estás aquí, probablemente conoces a alguien con cáncer o algún otro tipo de enfermedad y probablemente le tienes miedo a esa misma pregunta. Miedo de decir algo equivocado, miedo de quedarte callado y que se sienta solo o sola, miedo de no saber cómo estar ahí para apoyar. Voy a decirte algo que quizás necesites escuchar. Ese miedo es la prueba más grande de tu amor. No es tu falla. Durante años atendí cientos de llamadas de personas con cáncer y de quienes las amaban desesperadamente. Las historias que vas a escuchar hoy representan la experiencia de muchas de esas personas. Los nombres y detalles han sido modificados por obvias razones. Y voy a compartirte algo que me costó años entender. Cuando alguien que amamos está sufriendo, nosotros también sufrimos. Y ese dolor nuestro busca cualquier tipo de salida. Por eso decimos frases que suenan a esperanza, pero que en realidad son grietas por donde se nos escapa el miedo. Hoy te voy a llevar por 5 de esas frases, pero el verdadero tema de este video no son las frases. Es algo mucho más profundo que vas a entender al final. Algo que cambia completamente cómo se acompaña a alguien que está atravesando algo que no se puede arreglar. Empezamos por la grieta más común. Cuando alguien recibe un diagnóstico, lo primero que casi todos hacemos es pedirle que sea fuerte. Eres un guerrero, tienes que ser fuerte. Y nace con la mejor intención de nosotros, de la admiración, del amor, del deseo profundo de que esa persona salga adelante. Pero escucha lo que pasa del otro lado. La persona escucha, no me muestres tu miedo. No quiero verte derrumbarte. Y esa verdad incomoda. Es cuando le pedimos, sé fuerte a alguien que amamos. En parte se lo estamos pidiendo, o nos los estamos pidiendo a nosotros mismos, mejor dicho, para no tener que ver su miedo. Esa es la primera grieta. Y vas a ver que todas las demás nacen desde el mismo lugar. Porque cuando ya no podemos pedir fortaleza directa, la disfrazamos de fe. Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Quiero hablarte con honestidad. Una persona que acaba de escuchar la palabra cáncer o una enfermedad terminal no quiere ser guerrero. Quiere saber que no está sola. Una vez alguien me dijeron que Dios confiaba en mí para esta batalla. Y por dentro pensé, entonces devuélvele la confianza a Dios porque yo no pedí esto. La fe es real. El dolor también lo es. Y uno no cancela al otro. ¿Te das cuenta de algo? Y es que detrás de ser fuerte, hay un miedo nuestro a ver esa persona débil. Y detrás de Dios te eligió, hay miedo nuestro a no tener respuestas. Estamos llenando los huecos con palabras que tapan lo que no podemos arreglar. Y hay una frase más adelante que casi nadie considera dañina
y la dicen las personas con mejor corazón. Y van a revelar exactamente lo que te vengo diciendo. Vamos a llegar ahí. Cuando la fe no nos da palabras que buscamos, siempre recurrimos a la mente. Piensa positivo. Un hombre con cáncer de páncreas me dijo algo alguna vez que no se me olvida. Me comentó que había dejado de contarle sus noches a su esposa, porque ella, con todo el amor del mundo, siempre terminaba diciéndole lo mismo. Tienes que pensar positivo, amor. Y él me dijo, dejé de hablarle de noche, porque de día podía aguantarla, pero de noche no podía. Y ya no tenía a dónde ir con eso. No sabía cómo pensar en positivo. Cuando le pedimos a alguien que piense positivo, a veces lo estamos invitando a sufrir en silencio, para no incomodarnos a nosotros. ¿Empiezas a ver el patrón? Cuando ni siquiera la mente nos basta, recurrimos a las historias de otros. Conozco a alguien que tuvo lo mismo que tú y sobrevivió. Una mujer me contó que después de su diagnóstico, tuvo que escuchar la historia del vecino de su tía, del primo de su compañera de trabajo, de alguien que alguien conoció en internet. Todos sobrevivieron, me dijo. Yo sentía que los estaba decepcionando. Comparamos porque queremos darle esperanza, pero a veces, sin querer, le estamos pidiendo a alguien con cáncer o con una enfermedad terminal que se sienta mejor por nosotros. Y al final, cuando ya no nos queda ninguna frase, abrimos los brazos. Avísame si necesitas algo. Esa es la frase que mencioné antes, la que siempre decimos por comprometernos, la que casi nadie considera dañina. Y aquí está toda la verdad de lo que vengo diciéndote. Avísame parece amor abierto, pero piensa en lo que le estás pidiendo a una persona que no durmió, que tiene miedo, que no sabe qué viene después. Le estás pidiendo que también organice su propia ayuda, que piense qué más necesita y aparte que se lo pida a alguien. Esto es una carga, es demasiado. Y sí, se siente como amor, pero en el fondo es nuestro miedo a comprometernos disfrazado de generosidad. Por eso no funciona dejar el amor abierto. Haz lo correcto. En vez de avísame, prueba como mañana te llevo comida o el sábado recojo a los niños. Voy a ir contigo a la consulta. Lo concreto abraza, lo ambiguo se pierde. Y ahora puedo decirte lo que en realidad vengo enseñándote en este video. Todas esas frases tienen algo en común. Todas son intentos de arreglar lo que no se puede arreglar. Sé fuerte, arregla el miedo. Dios te eligió, arregla el sentido. Piensa positivo, arregla la mente. Mira esta otra historia, arregla la esperanza. Avísame, arregla nuestra propia ansiedad por ayudar. Y una persona con cáncer no necesita que le arregles nada. Necesita saber que no tiene que estar sola mientras atraviesa algo que no se puede arreglar. Esa es la gran diferencia. Y es enorme. Volvamos a la mamá del principio, la que me preguntó por qué algo dicho con amor le hizo tanto daño a su hija. Todo lo que le había dicho había sido un intento de arreglarla, sin saberlo. El amor nunca fue el problema. El problema era el reflejo de querer arreglar algo. Y le dije algo que no venía de ningún manual. Le comenté, no necesitas encontrar las palabras perfectas.
Solo necesita ser un lugar seguro. Hubo un silencio. Y después me preguntó, entonces, ¿qué le digo? Y le respondí, dile la verdad. Dile que tienes miedo de decir algo equivocado. Dile que la amas. Y aunque no sabes cómo acompañarla, no piensas irte. Semanas después, me llamó de nuevo, solo para decirme que su hija le había vuelto a escribir una sola palabra: mamá. La gente no recuerda las palabras perfectas cuando están enfermas. Recuerda quién dejó de intentar arreglarla y simplemente se quedó. Y a veces el amor más profundo no se dice, se hace. Si llegaste hasta aquí, es porque amas a alguien que está sufriendo y porque quieres hacer las cosas de manera diferente. Puede ser la persona que deja de intentar arreglar. Puede ser quien no llega con respuestas, sino con presencia. Puede ser quien no exige fortaleza, sino quien crea un espacio seguro para que alguien pueda derrumbarse sin miedo. Y honestamente, esto también salva vidas. Si hoy estás acompañando a alguien con cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad terminal en cualquier parte del mundo, quiero dejarte 3 cosas concretas que puedes usar hoy. La frase más poderosa que puedes decirle a alguien con algún tipo de enfermedad terminal tiene solo 7 palabras. Estoy aquí, no tienes que explicarme nada. 7 palabras. Pruébalas. Si esa persona está en un momento de aislamiento, metida en su dolor, sin querer ver a nadie, no forces la puerta. Toca suave. Manda un mensaje que no exija respuesta. Algo tan simple como, solo quería que supieras que pensé hoy en ti. Eso llega. Aunque no haya respuesta inmediata, llega. Si sientes que la persona necesita apoyo psicológico profesional, y muchas veces lo necesitarán, no lo veas como un fracaso tuyo. Velo como que es un paso de amor. En la descripción de este video encontrarás organizaciones especializadas en apoyo emocional para pacientes y familias en varios países de forma gratuita, porque el dolor no tiene fronteras y la ayuda tampoco debería tenerlas. Quiero cerrar este video con algo en lo que pienso mucho. La gente no hace daño porque sea mala. Simplemente no nos han enseñado a acompañar a alguien en el dolor. Y eso no es culpa tuya. Pero ahora que ya sabes, puedes hacer algo diferente. Puedes ser la persona que llega sin saber qué decir y que dice exactamente eso. Puedes ser la mano que no ofrece respuestas, sino presencia. Puedes ser la voz que no exige fortaleza, sino que crea el espacio donde alguien pueda ser vulnerable sin miedo a decepcionarte. Eso es amor en acción. Eso es lo que cambia el camino de alguien que está en oscuridad. Si este video llegó a ti en el momento exacto, compártelo. No sabes quién en tus contactos lo necesita ver hoy. Si estás acompañando a alguien con algún tipo de enfermedad terminal, guarda este video. Regresa a él cuando no sepas qué decir. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete. Estamos apenas comenzando este camino juntos. En el siguiente episodio de la serie En el Camino, vamos a hablar de algo que los médicos casi nunca explican: las 7 emociones reales que siente una persona cuando recibe un diagnóstico de cáncer. Porque cuando entiendas lo que está pasando adentro, entiendes mucho mejor cómo acompañar desde afuera. Si este contenido ha sido de valor para ti y quieres que sigamos caminando juntos, puedes acompañar este proyecto en Ko-fi. Los enlaces están en la descripción. Este contenido
es informativo y de apoyo emocional. No reemplaza la opinión de tu médico, por eso consulta siempre a un especialista. También me gustaría que dejaras en los comentarios cómo es que te sientes el día de ahora. ¿Qué palabras necesitas para salir adelante? Cuéntamelo. Estamos aquí para escucharte. Y recuerda, todavía hay luz en el camino. Siempre la U.